Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos y hermanas. Aquí estamos, otro lindo día, otro viernes con las buenas nuevas por medio del Evangelio de Mateo. Vayan conmigo a capítulo 5, verso 1 a 4. Vamos a leerlos todos para tener el contexto y vamos a hablar sobre ellos. Aleluya. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La semana pasada hablamos sobre versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Siendo pobre en espíritu, no es decir que somos pobres, que no tenemos dinero y que vamos a espiritualmente estar llorando y quejándonos. No. Lo que nos está dando a entender, como escuchamos la semana pasada, es que reconocemos que somos pobres espirituales. No tenemos los recursos suficientes para llegar al reino de Dios. Nadie puede llegar al reino de Dios con su propio poder, con sus propias fuerzas y inteligencias. Es lo que nos está dando aquí a entender Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que nosotros necesitamos algo más. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos a Dios mismo que nos llene de Él mismo para que nos transforme y seamos perdonados por nuestros pecados. Tenemos que reconocer que estamos muertos en nuestros pecados y necesitamos ser salvados. Eso es ser pobre en espíritu. Y ahora llegamos al siguiente verso y nos enseña: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando se lee este versículo fuera de contexto, la segunda bienaventuranza nos sorprende. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué es eso? ¿Qué significa los que lloran? Los que están deprimidos, los que están doloridos, los que son lastimados, ¿esos van a ser llevados al cielo? Yo he escuchado mucha gente que dicen cosas que no son correctas. Esto es, por supuesto, una paradoja y está destinado a atraparnos si no la entendemos. Un teológico, G.K. Chesterton, dice: definió una vez una paradoja como la verdad parada sobre su cabeza, llamando la atención. Y esto ciertamente es cierto aquí con lo que se está diciendo. Jesús está llamando la atención sobre lo que Él quiere darnos a entender. Jesús enuncia una de las verdades esenciales de la vida, de tal manera que clama a todos que vengan y echen una buena mirada, una mirada que pueda dar vida. Aleluya. Jesús está diciendo: yo vine a darles vida, yo vine a traerles salvación, yo vine a llamarles al arrepentimiento. Yo no vine para darles cosquillas, yo no vine para hacerlos sentirse bonito, yo vine para llamarles al arrepentimiento, porque están muertos en sus pecados, están pobres en espíritu. Eso nos da la inteligencia, nos enseña lo que necesitamos. Estamos muertos en nuestros pecados y pobres espiritualmente. Y ahora nos está llamando el verso 4 que lloremos. ¿Qué significa? Bueno, bienaventurados, ya sabemos, significa ser aprobados, no bendecidos, no felices, no contentos. Bienaventurado es decir, ser aprobado. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, es ante todo intelectual. Bienaventurados los que entienden que son mendigos espirituales, los que entienden que necesitan recursos
que de otra manera no pueden recibir, solo del Espíritu Santo por medio de Dios. Aleluya. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, es su contrapartida emocional. Entiendo intelectualmente que estoy sin Espíritu Santo. Entiendo intelectualmente que hay algo en mí que falta y es el Espíritu Santo. Y ahora eso va a darme unos sentidos emocional. Me va a causar que me sienta emocional. Naturalmente se sigue que cuando nos vemos a nosotros mismos por lo que somos, nuestras emociones se agitan de dolor. El momento que yo reconocí que andaba muerto en mi pecado, el momento a los 18 años cuando yo aprendí que yo era una persona llena de pecado, me puse a llorar. No porque estaba triste, porque me dañé el dedo, no porque estaba triste porque gente me maltrataba, no, estaba triste porque yo reconocí en ese momento que yo no estaba comportándome como un hijo de Dios. Me estaba comportando como hijo de Satanás. Andaba viviendo una vida pecosa, una vida llena de horror, una vida llena de cosas demónicas. Y Dios en ese momento llegó a mí, me llamó al arrepentimiento y me dijo que yo soy de Él. Él me transformó, Él me dio el reconocimiento que yo necesitaba, algo que no tenía. Y eso era su espíritu. Y me llenó de su espíritu. Y cuando me llenó de su espíritu, reconocí todo lo que yo estaba haciendo en mi vida y cómo era pecado. Y no solo pecado, pero era contra Él. Hermanos, yo andaba pecando contra Dios. Y eso me causó que me arrepintiera hasta más. Señor, perdóname. Y hasta hoy hay cosas que hago o cosas que digo y el Espíritu me corrige. El Espíritu me condena y me dice, oye, perdón, no condena, me convicte el Espíritu y me dice, oye, eso no es bueno, eso no es santo, eso no es de Dios, arrepiéntete. Día tras día Dios me da convicción y me cambia la manera de ser. No soy perfecto, pero con Él puedo ser perfeccionado. Aleluya. ¿Qué significa el paradójico pronunciamiento? Bienaventurados los que lloran. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, aquí vamos a ver lo que no significa. No significa cristianos tristes, como estaba diciendo. No significa que andamos de disposición desolada, deprimidos. Oh Señor, me tratan mal. No, paz de Cristo. Eso no es lo que está hablando Jesús en verso 4. Eso no es lo que significa. No significa una persona que se lamenta por las dificultades de su vida. Oh, esto me está pasando, No, eso no significa bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran son los que reconocen sus pecados y lloran por el pecado en su vida y en el mundo. Este versículo nos muestra nuestro estado pecaminoso aparte de la gracia de Dios. Y comenzamos a lamentarnos por sus dimensiones devastadoras en nuestras almas, palabras y obras. El tercer capítulo de Romanos lo describe muy bonito. Vayan conmigo a Romanos 3. Aleluya. Luego nos dice Romanos 3 versos 10 a 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga el bien, ni aun uno. Aquí nos está mostrando la alma. Andamos perdidos en nuestro pecado. No hay justo ni aun uno. No hay ninguna persona que haga el bien. No hay una persona que sea buena. Todos están llenos de pecado. Desde el día de Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado, cuando fueron tentados por Satanás,
desde ese día adelante hasta ahorita y hasta el día que todos muéramos, estaremos llenos de pecados. No es una cosa que podemos quitar nosotros mismos. Necesitamos un recurso fuera de nosotros que nos ayude a ser transformados. Por eso tenemos que entender que éramos pobres en espíritu. Ahora, como cristianos y creyentes en Jesucristo, estamos llenos del Espíritu Santo y Él nos va a causar todo lo que sigue. Verso 4. Lloraremos porque somos pecadores. Eso es por lo que lloramos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Van a llorar porque entienden que están llenos de pecados y necesitan ser limpiados, purificados. Versos 10 a 11 nos dice eso. Ahora, por palabras, miramos cómo está el estado de nuestra alma. Ahora el estado de nuestro hablar, nuestras palabras. Dice en verso 13 a 14 de Romanos 3. Sus gargantas, sepulcros abiertos, sus lenguas practican el engaño. Veneno de víboras está en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Hermanos, hermanas, en la manera que hablamos muestra cómo estamos llenos de pecado. Yo cuando estaba viviendo la vida pecadora, antes de que conociera yo a Jesucristo, si hubieran escuchado cómo hablara, paz de Cristo, no creyeran que era cristiano, y no lo fui. Pero ahora que soy hijo de Dios creyente, un cristiano lleno del Espíritu Santo, Dios ha cambiado mi manera de hablar. Ya no digo maldiciones, ya no hablo en una manera equivocada o desobediente o maligna. Dios ha estado cambiando mi manera de hablar. No soy perfecto, no, paz de Cristo, quisiera, pero no lo soy. Todavía hay pecado en mí que Dios está sacando de mí. Es una cosa constante que Él está trabajando en nosotros, nos está transformando, limpiando. Romanos 12 habla sobre eso, léanlo en su tiempo. Ahora vamos a versos 15 a 17 de Romanos 3 y aquí habla sobre las obras. Escuchamos sobre la alma y la condición de la alma. Escuchamos sobre las palabras y cómo las usamos erróneamente cuando andamos llenos de pecado, y ahora nuestras obras. Versos 15 a 17. Sus pies son veloces para derramar sangre, ruina y miseria. Marcan sus caminos y no conocen camino de paz. Hermanos, cuando andamos llenos de pecado y no llenos del Espíritu Santo, nuestra alma, palabras y nuestras obras van a estar mal, van a estar destructivas. Y Dios quiere darnos a entender eso. Por eso el tercer verso es intelectual. Nos está diciendo el estado de nuestro espíritu. Estamos pobres de espíritu, no tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo por medio de nuestro arrepentimiento sobre nuestra vida pecadora, Dios nos empieza a cambiar y transformar y nos muestra en verso 4: bienaventurados los que lloran porque reconocen que andan cubiertos en pecados, porque reconocen que el mundo anda lleno de pecado. Aleluya. Así somos todos. Cuando no tenemos a Dios, estamos perdidos y muertos en pecado. Y no solo debemos llorar por nuestros pecados, pero debemos de llorar por los pecados de toda persona en el mundo. Aquí vayan conmigo a Salmos 119, verso 136, y escuchen lo que dice el rey David. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos, dice David, porque la gente, tu pueblo, no obedece tu ley, porque ellos andan caminando desobedientemente. David estaba llorando por el pecado del pueblo de Jehová,
Y también nosotros deberíamos de llorar por el pecado de nuestra familia, de nuestros vecinos, amistades, amigos y hasta nuestros enemigos. Debemos de llorar porque no debemos de querer que nadie vaya al infierno. Deberíamos de querer que todos vayan a el reino de Dios, al cielo. Debemos de ponernos en oración. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, debemos de orar por los que no nos quieren, por los que sí nos quieren, por todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Aleluya. Vayan a Jeremías capítulo 9, verso 1. Jeremías dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías estaba diciendo: ando tan quebrantado, estoy llorando tanto que se ha morido aquí dice, los muertos de la hija de mi pueblo. Se han muerto muchos del pueblo de Jehová sin conocer a Jehová. Se han muerto muchos del pueblo de Jehová sin conocer a Jehová. Está llorando porque él quiere que todos conozcan a Dios y sean obedientes. Pero hermanos, no lo hacemos. Caminamos desobedientemente, caminamos en nuestros pecados. No entendemos que Dios vino en el cuerpo de Jesucristo para vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, para entregarse Él mismo en esa cruz, para darnos la oportunidad de arrepentirnos y ser salvados por Él. Él vino a vivir la vida perfecta y darnos vida eterna. Hermanos, Jesús vino para enseñarles que ustedes no pueden. Están muertos en sus pecados. No sé si lo están entendiendo. Estamos llenos de pecados y necesitamos el Espíritu Santo que nos dé vida. Y cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, cuando nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, Dios por medio del Espíritu Santo va a empezar la transformación, empezando con verso 4, llorando por nuestro estado, llorando por nuestros pecados, llorando por el estado del pueblo de Jehová, por los pecados del mundo. Hermanos, nuestro corazón debe de quebrantarse por el pecado en el mundo y debemos de estar hincados en oración, pidiendo peticiones a Jehová que nos ayude a hacer la luz. Y hablaremos mucho más sobre la luz en unas semanas. Hermanos, estamos llenos de pecados y necesitamos ser limpiados. Y la única manera de ser limpiados es por medio de nuestro arrepentimiento y entregándonos a Jesucristo. Bienaventurados los aprobados, los que lloran por el pecado, que es su propio pecado y el pecado que envenena al mundo, porque ellos serán consolados. Hermanos, ¿quieren ser consolados? Empiecen a hincarse en la presencia de Jehová, llorando por el pecado de usted mismo y del mundo. Y pídanle a Jehová por sabiduría para que nos muestre cómo caminar obedientemente. Estas son palabras por cual vivir. Estas son palabras de Jehová. Si no me creen, abran la Biblia. Aleluya. Allí encontrarán todo lo que Dios nos da a entender. Dios me los bendiga. Sigan contendiendo por la fe, hermanos y hermanas. Sigan contendiendo y nunca se den por vencidos. Dios me los bendiga. Dios permitiendo, nos vemos aquí el siguiente viernes.